A ver, empezamos con nuestra clase de hoy día con la aplicación de los vectores unitarios especiales, y ahora vamos a trabajarlo primero en un sistema unidireccional, ¿no? Una sola dirección, una sola dimensión. Por ejemplo, aquí tenemos este eje X, o simplemente el eje de las abscisas, o simplemente una horizontal. Entonces ahí vamos a graficar a nuestros vectores. Empecemos a ver, vamos a considerar, tenemos una cuadrícula. Esa cuadrícula vamos a considerar de una unidad como valor, ¿no? Entonces al eje X ya tenemos para ellos un vector unitario. Cuando estamos en el eje X lo vamos a asociar siempre a un vector unitario y, ¿no? Entonces lo puedo graficar también a partir del origen, del 0 hacia la derecha positivo, del 0 hacia la izquierda negativo, ¿no? Entonces lo que nos interesa en realidad es el sentido, ¿no? Y ese vector pequeño para nosotros va a ser el vector unitario y. Entonces ahora tenemos que trabajar siempre con los vectores unitarios y hay que estar acostumbrando, ¿no? Es mejor el manejo de los vectores con los vectores unitarios especiales. Por ejemplo, si nosotros tenemos un vector donde sea puede estar ubicado, pero tiene que ser horizontal, ¿no? Ese es el requisito. A ver, acá lo voy a graficar. Voy a tener un vector, por ejemplo ese, ¿no? Y ya está. Ese vector representa una magnitud vectorial. Lógicamente tiene que tener un nombre, ¿no? Puede ser una velocidad, una fuerza, una aceleración, un desplazamiento. Simplemente le podemos denominar como A, ¿no? El vector A. Entonces ya tenemos un vector. Podríamos graficar más vectores. Como estamos trabajando en el eje X, siempre van a ser horizontales, ¿no? La diferencia de repente puede estar en el sentido, ¿no? Por ejemplo, voy a trabajar o voy a graficar este vector. A ver, hasta ahí. Y el sentido ahora está hacia la izquierda. Y así podemos graficar n vectores, ¿no? De horizontales. Un vector más. Y ahí tenemos el otro vector. Bien, como todas las cosas en la vida tienen nombre, hay que nombrarles. Bueno, por ejemplo, este podría ser el vector B. Y por acá el vector C. Bueno. Listo. Cuando tenemos vectores en una sola dirección, unidireccionales, entonces es bastante fácil su manejo, ¿no? Es más, a veces se prescinde trabajar vectorialmente, ¿no? Y solamente se trabaja a nivel numérico, a nivel escalar, solamente tomando en cuenta los módulos, ¿no? Pero yo prefiero trabajar vectorialmente siempre. Vamos a prepararnos para cuando estudiemos, por ejemplo, movimiento. El método vectorial es el más efectivo, no falla. Entonces, que quede establecido: todo vector que va hacia la derecha positivo, todo vector que va hacia la izquierda negativo, ¿no? Y vamos a expresar como tal,
como vector. De esta manera, ¿no? Por ejemplo, a ver, hemos establecido que cada cuadradito tiene como lado o como longitud una unidad, ¿no? Tanto horizontal como vertical, pero aquí me interesa solamente el horizontal, ¿no? Entonces aquí estaría cumpliendo, ¿no? Sabemos que el vector unitario tiene como módulo la unidad. Cumple entonces. Bien, entonces para poder expresar cualquier vector siempre vamos a recordar esta pequeña fórmula, ¿no? En términos de P, a ver, todo vector, cualquier vector, siempre se expresa conociendo su módulo, ¿no? Y siempre le tenemos que acompañar el vector unitario o su vector unitario. Esta es la fórmula tan simple que este de acá, que prácticamente en el transcurso de todas nuestras clases la vamos a usar, ¿no? Esta de acá tiene que ser una fórmula especial que le debemos tener cierto cariño porque nos va a resolver todos nuestros problemas. Por ejemplo, entonces el vector ¿a qué va a ser igual? Aquí vamos a expresarlo. El vector A va a ser igual a... Debo conocer su módulo. Entonces solamente es contar cuántos cuadrados consta el tamaño de este vector. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese sería el módulo. Y como va hacia la derecha, positivo, ¿no? Ya está sobreentendido. Muchas veces he visto que igualan un vector a un número, ¿no? Eso está incorrecto. Este es un número, este es un vector. Jamás se puede decir que el vector A es igual a 5. O 5 metros, 5 metros por segundo, 5 newton. No se podría decir eso. Una cosa es vector, otra cosa es módulo. Por eso que esta fórmula es importante. Falta acompañar al vector unitario. Como es horizontal, le acompañamos el vector unitario y ahora sí eso es correcto. Este vector A se expresa como 5 veces I. ¿Cómo expresaríamos el vector B? El vector B, nos fijamos primero en el sentido. Este de acá se iba a la derecha, por eso positivo. Ya no es necesario poner. Pero este vector va hacia la izquierda. Entonces, decir a la izquierda, matemáticamente, simbólicamente, es poner el signo menos. Ya está el sentido, ¿no? Signo menos. Ahora el módulo. 1, 2, 3. Ese sería el módulo. Y ahora el vector unitario. I. Entonces este vector se expresa como menos 3 veces I. Nos faltaría el vector C. De la misma manera, o análogamente, al dirigirse este vector hacia la izquierda, negativo, ¿no? Listo. Módulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 veces I. ¿Por qué I? Porque es horizontal. Porque está en el eje X. Porque es paralelo al eje X. Listo. Entonces, ya con estos vectores podríamos operar. Primero nos podría pedir la resultante. Simplemente los sumamos, ¿no? Como álgebra, nada más. Como que esto se llama también álgebra vectorial. Como si fuesen términos semejantes. Todos tienen el vector I. Entonces respetamos el álgebra, ¿no? Y sumamos, por ejemplo, 5 menos 3i menos 8i. La resultante, menos 6, ¿no? Menos 6i. Entonces la resultante obviamente
va a ir hacia la izquierda. Bueno, entonces lo más importante es saber expresar a los vectores. Después se opera fácilmente. A ver, análogamente podríamos trabajar este sistema, por ejemplo, el XX, podría ser para estudiar los movimientos en la cinemática, ¿no? Podrían ser estos vectores: velocidad, aceleración, desplazamiento. Y podemos trabajar de esta manera, ¿no? Muchas veces el cuerpo se va a desplazar de izquierda a derecha. Podríamos representarlo con este vector. Muchas veces va a venir de derecha a izquierda, ¿no? O este puede ser la velocidad, la aceleración. Se contraponen ambas, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? Todo eso lo podemos estudiar vectorialmente, ¿no? Sin ningún problema. Pero cuando tenemos este sistema Y, o sea vertical, horizontal, vertical, puede ser propicio para estudiar movimiento de caída libre, por ejemplo, ¿no? Este sistema de referencia tenemos que sí o sí trazarlo. Siempre debemos de acostumbrarnos a estudiar un fenómeno respecto a un sistema de referencia, ¿no? Siempre, porque vamos a estudiar cambios, vamos a estudiar movimientos. Entonces es necesario un sistema de referencia. Tal vez más adelante vamos a definir exactamente qué sería un sistema de referencia. Bien, por ahora tratémoslo como sistemas de coordenadas, ¿no? Unidimensionales por acá, bidimensionales y acá tridimensional, ¿no? Entonces una recta, acá también un plano y un espacio. Entonces así vamos a trabajar siempre. Ya los problemas, digamos, poco más complejos, de repente, ¿no? De repente ya en el plano, ¿no? No, en el espacio, mejor dicho. En el plano también ya se va complicando, ¿no? Pero acá tenemos leyes, ley de independencia de movimientos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero ahora lo estamos estudiando de manera genérica, como vector, nada más. Entonces, igual, ¿no? Por ejemplo, este vector podría ser la aceleración, por ejemplo. Ahora vamos a cambiar para que no se confunda con el eje. Y ahí está. Ahí tenemos un vector. Un vector que va hacia abajo, ¿no? Podríamos graficar otro vector. Un vector que va hacia arriba, por ejemplo, la velocidad, ¿no? Desde este punto, ¿no? Tenemos otro, solamente dos vectores, a ver. Porque es lo mismo, ¿no? Solo que ahora es vertical, ¿no? Nuestro sistema de referencia es vertical. Bien. Ya cuando estudiemos movimiento, vamos a poner un observador en el origen. Y a eso más adelante. Por ahora hay que ponerle nombres a estos vectores, ¿no? Por ejemplo, este vector se puede llamar, a ver, M ya, ¿no? Vamos a utilizar la palabra, o la letra, mejor dicho, M. Y este N. Ahí tenemos dos vectores. Y hay que recordar que si ya tengo establecido el eje Y, el vector unitario asociado a este eje es el J, ¿no? El vector unitario J. Entonces todos los vectores que van a ser verticales o tienen esta dirección, la vertical, van a tener este sello, ¿no? Todos. J. Veo vertical, J. Como vector. Entonces cuando no teníamos estos vectores especiales,
Era un poco complicado, ¿no? Hablar de vector y hablar de módulo. Era un poco complicado. En cambio ahora no. Este vector ya tiene toda la información. El menos va hacia la izquierda, el 8 es su módulo y el y es la dirección. Punto, se acabó. Hacemos lo mismo por acá. A ver, el vector m lo voy a expresar en este espacio. ¿A qué va a ser igual? Para empezar va hacia abajo. Entonces ya está establecido que todo vector que va hacia abajo, negativo. Todo vector que va hacia arriba, positivo. No interesa que empiece en el origen, puede empezar por acá. Lo más importante es el sentido. Si va hacia arriba, positivo. Si va hacia abajo, negativo. Este vector m va hacia abajo, menos entonces. Su módulo, 1, 2, 3. También hay que considerar, a ver, vamos a ponerlo de todas maneras. Debemos de considerar que esta distancia o esta longitud va a ser una unidad. ¿Listo? También podríamos graficar el vector, ¿no? Este vector desde acá, a ver. Ahí está el vector unitario J. Listo. Toda línea debe tener su vector unitario asociado. Siempre. Y entonces ya tengo definido el sentido, ¿no? Va hacia abajo, negativo, y ya está. Módulo 1, 2, 3. 3. Esta es una vertical, el sello es J. Y ahí tenemos ese vector menos 3J. Esto es correcto, ¿no? Visto bastante, ¿no? Ponen vector m igual a menos 3. Entonces, igualando un vector con un número. Y no es así. Ahora el vector n, vamos a ver. Este de acá va hacia arriba, positivo. Ya, ahí queda, no es necesario poner. Módulo 2, 1, 2. Su sello J. ¿Por qué? Porque es vertical simplemente. Y listo, ya tenemos la expresión de esos dos vectores, ¿no? Entonces, cuando son vectores ya en los ejes, en la horizontal y en la vertical, es bastante sencillo, ¿no? Pero hay que acostumbrarnos, ¿no? X, Y, J. Abscisa, Y. Ordenada, J. Horizontal, Y. Vertical, J. Entonces, eso sería cuando tenemos sistemas de referencia unidireccionales, ¿no? Una sola o unidimensionales, una sola dimensión. En cambio acá tenemos dos, el eje X, el eje Y, ¿no? Entonces, a ver, vamos a tener cualquier vector, ¿no? Podríamos tener también aquí horizontales, verticales. Bueno, eso ya lo hemos estudiado. Mejor sería un vector inclinado, ¿no? A ver, un vector, si es que inicia en el origen, ya sería un vector de posición. ¿Por qué es un vector de posición? Por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ahondar ese concepto importantísimo, ¿no? Vector de posición. Por ejemplo, acá puede estar un móvil, ¿no? Una pequeña mosca, por ejemplo, ¿no? Listo. Yo quiero su posición en ese instante, ¿no? Justo en ese instante quiero la posición. Entonces, desde el origen se lanza el vector. A ese le llamamos vector de posición, porque justamente nos va a dar esa información de la posición de este móvil, ¿no? Una pequeña mosca, digamos. Listo. Entonces, a ver, le vamos a dar nombre. Al vector de posición, generalmente,
lo usamos o usamos la letra R. Entonces vamos a darle ese nombre, ¿no? Y ahí está. Tenemos el vector de posición R. ¿Cómo lo vamos a expresar ahora R? Directamente no es posible. Entonces aquí tenemos que aplicar el método del polígono, o si no, también las proyecciones, ¿no? El método del polígono, las proyecciones, que es lo mismo en realidad, ¿no? A ver, voy a graficar esos vectores. Entonces acá ya aprovechamos los ejes. Siempre vamos a aprovechar los ejes, ¿no? Pero el concepto es el mismo. Yo quiero expresar este vector, pero este vector empieza acá y termina en este punto, ¿no? Entonces este de acá es punto inicial, punto final, es lo mismo. Entonces yo quiero llegar del punto inicial al punto final y me aprovecho de los ejes. Entonces ahí lo que estoy haciendo, estoy proyectando, ¿no? Pero acá, como ya está en cuadrícula, ya es fácil, ¿no? De aquí tengo que llegar a este punto. Ya tengo una proyección. Y de ahí continúo, método del polígono, vectores consecutivos, uno tras de otro, ¿no? Y ahí está el llegado con esos dos vectores. Entonces ese vector R ahora lo vamos a expresar a través de sus proyecciones o utilizando el método del polígono. Este vector más este otro vector. Entonces vamos a expresar este vector posición, que está inclinado, ¿no? Pero me va a dar la posición de esta mosca o de ese móvil. Entonces, a ver, en este pequeño espacio, el vector de posición R, ¿a qué va a ser igual? Bien, por el método del, método del polígono, por acá, ahí está el polígono, un triangulito, y ahí está. A ver, ¿a qué va a ser igual? La proyección en el eje X sería este vector, su módulo. Primero su sentido, ¿no? Va a la derecha, positivo, y ya está. No es necesario poner. Ahora su módulo, 1, 2, 3, 4. 4 veces, como está en el eje X, le acompañamos el hilo. Listo. Ya tenemos este primer vector. Estamos recorriendo desde el punto inicial al punto final. Obviamente por acá no, por acá tiene que ser. Listo. Ahora este vector. Primero el sentido. Va hacia arriba a positivo. Módulo 1, 2. 2 veces. Es vertical o es paralelo al eje Y, J. Y ya tenemos la expresión, la posición del vector o la posición de este móvil o el vector posición. ¿Qué me está diciendo? Que este punto está a la derecha 4 unidades y hacia arriba 2 unidades. Entonces a la derecha horizontal y hacia arriba vertical J, ¿no? Hacia arriba positivo, ¿no? Aquí también. Entonces aquí hay información. O también tiene como coordenadas 4,2, es lo mismo, por eso que ya vamos a relacionar también un vector de posición con las coordenadas, ¿no? Vamos a trabajarlo también de esa manera. Por ahora estamos aprendiendo a expresar los vectores aprovechando esta cuadrícula y teniendo en cuenta este sistema de referencia. Bien, creo que ya con estos vectores, en todos los casos horizontales, verticales y una inclinada, creo que va a ser sencillo trabajar o expresar un vector en términos de los vectores unitarios IJ en este caso, por acá I y por acá J.
Bien, a ver, ¿alguna duda, alguna pregunta? Bien. Ahora entremos al espacio. A ver, en el espacio es lo mismo, ¿no? Tenemos ya un paralelepípedo con estas dimensiones, ¿no? Entonces vamos a de todas maneras graficar a los vectores unitarios. Para el eje X está reservado el vector unitario Y. Para el eje Y tenemos el vector unitario J. Y para el eje Z tenemos el vector unitario K. Y acá aparecen los tres vectores unitarios, ¿no? I, J, K. Entonces vamos a trabajar ya en el espacio y siempre hay que tomar en cuenta esos vectores unitarios, ¿no? A ver, vamos a graficar otro vector. A ver, vamos a graficar un vector. Pues vamos a graficar, a ver, varios vectores. Pero de cajón, estas de acá también se llamaría vector de posición porque va a empezar en el origen del sistema de referencia o de coordenadas. Llega a este otro vértice. Y ahí tenemos a un vector que le tenemos que dar nombre, ¿no? ¿Qué nombre le podemos dar? A ver, un R mayúscula ahora. ¿Por qué? Porque es un vector de posición. Y ahí tenemos al vector de posición. Primero vamos a trabajar en esta parte. Estamos trabajando con las proyecciones o las componentes, ¿no? En la próxima tenemos preparado para trabajar ya con coordenadas. Ya, nos pueden dar así cuadrículas y podemos expresar a los vectores, ¿no? O también ya nos pueden dar las coordenadas, ¿no? O yo puedo hallar, por ejemplo acá, ¿no? Puedo tener ya las coordenadas de este punto, ¿no? Porque yo sé que por acá vale 2, 5 y la altura 3, ¿no? Entonces este sería para X2, para Y5 y para Z3, ¿no? Esas serían sus coordenadas, pero todavía podemos trabajar de esta manera, ¿no? Con las proyecciones, ¿no? A ver, vamos a aplicar el método del polígono, pero ya en el espacio, ¿no? Es decir, vamos a recorrer. A ver, este de acá es importante, ¿no? Podemos hacer de esta manera como lo voy a hacer, o como también ya con sus coordenadas, ¿no? Voy a recorrer este vector R desde el punto del origen de las coordenadas hasta este vértice. Entonces este sería el punto inicial. Ya no le voy a poner I para que no se confunda con esto, pero hay que recordar que este es el punto inicial y este sería el punto final. Ese sí lo voy a poner. Entonces empieza acá inicial, final. Pero ahora no lo voy a recorrer por ahí, pues no tengo que recorrerlo por los ejes. ¿Ya? Por los ejes. Entonces obviamente tengo que venirme primero por el X. Hay que respetar X y Z de esa manera. Y ahí está el primer vector, que sería la primera proyección de este vector R, pero en el eje X. Por eso se ha dibujado este paralelepípedo. Ya estamos por acá. Me tengo que venir por el eje Y, obviamente por su paralela. Bueno, no me voy a poder venir por acá porque estoy acá. Pues, de acá vine hasta acá. Entonces utilizo esta paralela. Es como si me estaría dirigiendo hasta este punto por el Y, ¿no? Es lo mismo porque son paralelas, ¿no?
Y ahí está el otro vector, que sería la proyección del vector esta R sobre el eje Y, ¿no? Solo que está en su paralela, ¿no? Y para llegar a F, lo único que tengo que hacer es subir de ahí, ¿no? De este punto estamos subiendo. Y ya llegamos. Entonces, para llegar desde el punto inicial al punto final y vamos a establecer o vamos a definir este vector R, necesito estas proyecciones, estos vectores. Y ahí están los vectores, uno a continuación del otro. Entonces estamos aplicando el método del polígono, pero espacial, ¿no? A nivel de espacio. Bien, entonces, a ver, vamos a expresar el vector R en términos de estos vectores unitarios, ¿no? Siempre con esta formulita, ¿no? Siempre esta fórmula ya debe estar en nuestro interior, en nuestra mente, ¿no? Esa fórmula. Todo vector se expresa módulo por el unitario. Este unitario en realidad, si esto es I, el que está, su contrario sería menos I, ¿no? Y eso ya nos daría la dirección, ¿no? Por eso que de frente ponemos módulo por lo unitario. Aunque aquí estamos recalcando un poquito, ¿no? Primero debemos fijarnos el sentido, ¿no? Para ya no estar jugando con menos I más I. Listo. Entonces, a ver aquí nada más lo voy a expresar, este vector R, en términos de los vectores unitarios I, J, K. Este vector R va a ser igual a la suma de estos vectores, ¿no? Es como si esta fuese la resultante, ¿no? Como que es, ¿no? De estos tres vectores, ¿no? O ya sabemos, ¿no? Que este vector es la suma de sus proyecciones. Bien, entonces este vector, a ver, este de acá, el que está en el origen, en el eje X, sería positivo porque está saliendo, ¿no? Se dirige al eje positivo. Ya no lo pongo entonces. Su módulo 2, pues, 2, y ahora está en el eje X y pues le acompañamos el Y. Listo. Ahora se va hacia la derecha, positivo también. Más. ¿Cuánto se va? 5. Pero ahora está paralelo al eje Y. Y el sello de todos los vectores que se encuentran en el eje Y es J. Y este va hacia arriba, positivo también. ¿Cuánto? 3. Bueno. Y como está en el eje Z, tiene que llevar este sello, ¿no? K. Y ahí está el vector, solamente recorriendo estos ejes, ¿no? De manera conveniente, uno tras de otro, ¿no? Entonces esa es la manera de expresar un vector, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si me piden este otro vector, ¿no? A ver, algo simplecito. Este otro vector. O este de acá para no confundir, para no saturar mucho el dibujo. Este vector. ¿Cómo lo expresaría ese vector? Ya no es vector de posición. El de posición empieza siempre en el origen de las coordenadas, de la posición, porque más adelante aquí vamos a establecer un observador. Aquí. Este vector ya no es de posición. Ya no es. Hay dos formas de hacer. Ahora lo vamos a hacer recorriendo las componentes. En la otra hoja vamos a hacer ya con las coordenadas, ¿no? Y ahí uno elige, ¿no? Trabajar con coordenadas o tal vez de esta manera, ¿no?
Depende entonces. Hay situaciones que es más fácil, rápido. O restar las coordenadas también, es relativamente fácil también. Cualquier camino entonces. A ver, le vamos a dar un nombre. Ya le hemos dado A, B. Le voy a llamar el vector F, a ver, de fuerza. Vamos a ir acostumbrándonos ya. El vector F. Ya está. Entonces yo siempre voy a tener la necesidad de expresar vectorialmente este vector para poder trabajar. Pero si me piden momento, ya tengo el vector F. Me pueden pedir sumar, multiplicar, lo que sea, pero tengo que tener esa expresión. Entonces de cajón digo punto inicial, punto final. Siempre sí yo trabajo mis vectorcitos, ¿no? Punto inicial, punto final. Y lo voy a recorrer pues, desde este punto hasta este punto. Obviamente por aquí no. Pues, ¿no? ¿Por dónde entonces? Por los ejes. Pues, o paralelas. Pues, ¿no? En este caso, para llegar por acá, el camino sería este y este. Llegamos, ¿no? Eso hacemos. Trazo este vector. Estamos bastante utilizando el método gráfico, ¿no? Y de ahí trazamos para llegar al punto final, ¿no? Uno a continuación del otro. Listo, ahí tenemos los dos vectores. Estos dos vectores ya expresarlos es fácil, ¿no? Ya hemos practicado, digamos, cuando está en el eje X, cuando está en el eje Y, y ahora también en el Z, que es lo mismo, ¿no? Bien, entonces, a ver, este vector F lo voy a expresar por acá, a ver, acá nada más, este espacio. Aquí va a ser igual este vector F. Entonces me ubico en el inicial y tengo que recorrer hasta llegar al final. El signo va hacia la izquierda, hacia la derecha es positivo, el que sale positivo, el que entra negativo, el que va hacia arriba positivo, el que va hacia abajo negativo. Listo, entonces por el sentido ya negativo, pues. Listo, esta cabecita negativo. ¿Cuántos? 5, pues, ¿no? Esto vale 5. Entonces menos 5y, ¿no? Bueno, aunque hubiésemos preferido primero elección, no importa, eso no es relevante, lo podemos ordenar. Bueno. Entonces, menos, ¿cuánto? 5 J, ¿no? Porque como esto es paralelo a este eje, tiene que llevar a este sello como del J, ¿no? No confundirlo, ¿no? 5J, ¿no? Este sí es paralelo al eje X, ¿no? Entonces de acá va a llevar el sello del I. A ver, positivo o negativo, está saliendo, ¿no? Entonces positivo. ¿Cuánto? 2 unidades, ¿no? El sello I. Este vector se llamaría 2i menos 5j, ¿no? Ordenando. También si quieres menos 5j más 2i, no hay problema. Pero está definido ya, y con i voy a tener que operar. Si a mí me dicen suma estos dos vectores, el f y el r, sumaré pues el i con el i, los j con los j y los k con los k. Pero lo más importante es saber expresar el vector. Eso es lo más importante. Y hay que trabajar así, ¿no? Siempre. Es más, ¿no? A nivel universitario ya todo es IJK, todo. Estos conceptos se aplican en la universidad. No te dan problemas así, ¿no? Y acá todavía de repente vamos a necesitar el concepto de vector unitario, ¿no? Te van a dar un vector así grandazo. Concepto nada más y le aplicas. Lo que debes saber siempre es expresar vectorialmente. Eso es lo que debes saber. Bien, entonces ya sabemos expresar
hemos hecho la aplicación entonces de los vectores unitarios especiales IJK en una sola dimensión, en un plano y en un sólido. Estamos ya tenemos las expresiones vectoriales y ahí podríamos operar, ¿no? Sumar, restar, multiplicar, lo que sea. Bien, a ver, ahora vamos a trabajar con pares ordenados o coordenadas cartesianas. Listo, ya con el conocimiento anterior vamos a trabajar con coordenadas ahora. Por ejemplo, si a mí me piden, así como por acá, a ver, vamos a expresar dos vectores. Y aquí tengo un vector. Y ahora vamos a tener este punto al que le vamos a llamar el punto A como punto. Este de acá el punto B. Entonces este vector tomaría el nombre AB, ¿no? Así se llamaría este vector, aprovechando estos puntos, ¿no? Entonces, olvidémonos del vector, olvidémonos del vector, y ahora hay que trabajar las coordenadas de este punto, ¿no? En este plano, para empezar, X, Y, abscisa ordenada, horizontal, vertical. A ver, ¿a qué sería igual las coordenadas del punto A? Considerando también, a ver, una unidad, a ver, por acá lo voy a poner, una unidad vertical y una unidad horizontal, de esos cuadraditos, ¿no? De esta plantilla, a ver. En base a esa información, a ver, el punto A queda definido como, a ver, por acá, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Menos 5 en el eje X. Menos 5 entonces. Y en el eje Y, 1, positivo 1. Entonces este punto sería menos 5,1, claramente, ¿no? A ver este punto, el punto B. En el eje X siempre contamos del origen, bueno, 1, 2, 3, positivo, ¿no? 3, coma, a ver, ahora en el eje Y, 1, 2, 3, 4, 3, 4 entonces. Listo. Ahora sí tenemos, estamos trabajando con pares ordenados, ¿no? Ya no estamos contando, ya hemos contado, justo para los pares ordenados hemos tenido que contar, ¿no? Pero ahora tenemos que tomar en cuenta la posición respecto a este origen, ¿no? Por ejemplo, para acá negativo, para allá positivo, ¿no? Menos 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, menos 5, 1. Entonces tiene como abscisa menos 5 como ordenada el 1. En cambio acá, abscisa 3, ordenada 4. Bien, entonces me pide expresar el vector A. A ver, me pide expresar, a ver por acá, expresar el vector AB, ¿no? ¿A qué es igual ese vector? Eso me pide. Entonces, ya como en la teoría, que ya lo hemos hecho, vamos a trabajar siempre con vectores de posición, ¿no? Acá dice vectores de posición, pares ordenados. Entonces, cada punto está asociado a un vector de posición.
El vector de posición inicia en el origen del sistema de coordenadas. Y justamente me va a dar esa información. ¿Dónde está ese punto A? ¿Cuál es su posición? Su posición es menos 5, 1. Esa es su posición. Por eso llamamos vector de posición. Yo tengo la posición de A. Y va a tomar su nombre también. Este va a ser el vector A. Vectoria. Entonces, vector A o par ordenado tienen la misma información. La misma. Ahora quiero la posición del vector B. A ver, vamos a cambiar de color. Y voy a lanzar mi vector de posición. Del origen siempre. Ahí está. Se va a llamar el mismo. Va a tomar el nombre del punto. Vector B. Pero no es cualquier vector. Es un vector de posición. Este triángulo es famoso. Ese triángulo es famoso. Con este concepto se estudia pues, toda la cinemática, ¿no? Y los más complejos son el movimiento relativo, ¿no? Si manejas este pequeño concepto, el movimiento relativo lo puedes estudiar fácilmente, ¿no? Fácilmente. Si no entiendes vectorialmente, es difícil entender el movimiento relativo. Un poco complicado. En cambio, con vectores todo se arregla. Todo es más sencillo, ¿no? Listo. Ahí tenemos. Bien. ¿A qué es igual entonces el vector B? ¿No? Tomando en cuenta el gráfico primero, ¿no? Luego ya tomamos en cuenta las coordenadas. A ver. Lo de siempre, ¿no? Punto inicial. Me están pidiendo este vector, ¿no? Ahí le voy a poner el nombre. El vector AB. Así se llama este vector. Está aprovechando el nombre de los puntos. ¿Dónde empieza este vector? Aquí. ¿Dónde finaliza? Aquí. ¿Qué debo hacer? Unir esos puntos. ¿Cómo? Por acá no va a ser, pues, ¿no? Tiene que ser por estos vectores que acabo de trazar. Mira, empezamos de acá. En contra del vector A, menos entonces. Si esto es A, este vector es A. Si voy de acá para acá, menos A. Y a favor del vector B. Estoy recorriendo el vector B. Entonces, B menos A, ¿no? B menos A, ¿no? Para no estar poniendo menos A más B, ¿no? No, digamos, no es estético. Mejor sería B menos A. Listo. Esta también se convierte en una especie de fórmula, ya no. Es una especie de fórmula que no es necesario memorizar si lo estamos viendo de dónde salen. Eso es importante. Entonces, final menos inicial, siempre. Listo. Entonces, si nosotros lo hacemos, lo expresamos al vector B y al vector A, sería de esta manera, ¿no? El vector A, a ver, aquí para aplicar con esta fórmula, primero voy a expresar el vector A. A ver, voy a aprovechar este espacio. ¿A qué va a ser igual el vector A? Ya no voy a dibujar sus componentes, ¿no? Ya a golpe de vista vamos a hallar la expresión de este vector. Menos 5. Aprovechando esta información también. Menos 5 más menos 5 y más j, ¿no? Porque el 1 ya no se menciona.
Y ahí está. Esta información se aprovecha. Entonces, me vengo por acá, ¿cuánto? 5. Pero estoy yendo hacia la izquierda, menos 5. Estoy en el eje X, Y. Estoy por acá. Subo una unidad, subo más. El 1 ya no se pone, J nada más. Entonces llamaría menos 5i más J, ¿no? Entonces, por acá, sin hacer el recorrido, con solo ver esto, ya tendría la expresión de este vector porque es de posición. Está relacionado el vector de posición con las coordenadas de este punto, ¿no? Como son positivos, 3i más 4j, ¿no? Ya está. No es necesario recorrer. Si quieres lo recorres, ¿no? 3i, 4j. Entonces tendría que restar esto, b menos a, ¿no? Para poder expresar este vector AB. Por lo tanto, el vector AB, ¿a qué va a ser igual? B menos A. Bueno, acá no me lo restamos porque ya no vamos a estar copiando nuevamente. Aquí nada más. Sería 3i menos 5, 8i, ¿no? Repito. Estoy restando B menos A, como dice acá, B menos A. Lo resto. 3i menos 5i sería 8i, positivo ya. ¿Qué más? 4j menos j, 3j, ¿no? 4j menos j, porque estamos restando, más entonces 3j. Ya hemos expresado entonces nuestro vector, ¿no? Hemos hecho todo este paso. Podríamos hacerlo directamente. A ver, ¿cómo lo haríamos? A ver, con otro color para resaltar. Entonces también, ¿no? Vamos a poner. También. Este mismo vector lo podemos calcular rápidamente, ¿no? Nos concentramos en las coordenadas. Todo vector, si yo conozco los puntos, sus coordenadas, resto siempre el final menos el inicial, porque así lo hemos visto, o lo estamos determinando por el método del polígono. Esto por eso digo, como ya es como una fórmula. Final menos inicial. Y cuando se restan así los pares ordenados de un punto, o las coordenadas de un punto, se tiene que restar las abscisas con las abscisas, las ordenadas con las ordenadas. También si sumas, ¿no? Abscisas con abscisas, ordenadas con ordenadas. Ya, eso debemos de saber y conocer. Entonces voy a restar b menos a. 3 menos 5, 8, ¿no? 8i. ¿Por qué? Porque estoy restando las abscisas. Y las abscisas tienen un sello, que es el i. Bueno. 4 menos 1, 3. Más 3, entonces, j. Ya está. Entonces, sin hacer todo esto, de frente, las ordenadas nada más. Restamos las abscisas y las ordenadas. Ya tenemos nuestro vector. Otra manera, lo que hemos hecho en por acá, ¿no? ¿Qué hicimos por acá? Punto inicial, punto final. Tengo que buscar un recorrido adecuado. ¿Lo puedo hacer? Claro, lo podemos hacer. Ahora vamos a saturar un poquito el dibujo. A ver, con este color entonces. Punto inicial, punto final. Uno de los caminos es esta. Otro camino puede ser este. ¿Crees que necesitas tanto? De frente, ¿no? Los ejes. El otro camino sería este. Y este.
Entonces mira cuántos recursos tenemos, ¿no? Para abordar un ejercicio. ¿Cuántos recursos? ¿Ven? Bien. Entonces, también, ¿qué podemos decir? El método del polígono, ¿no? A ver, por el método del polígono. Este vector AB, ¿a qué va a ser igual? Punto inicial, punto final. Ahora nuestro camino va así. Horizontal. Eje X, paralelo al eje X. ¿Cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. ¿Y por qué? Porque va hacia la derecha positivo. Y de acá 1, 2, 3. Más 3J. Listo, ¿no? 3 caminos. Uno es utilizando vectores de posición. Ya esto de acá son vectores de... Lanzamos nuestro vector. Ya tenemos los vectores, los restamos. Punto. El otro, con la información de las coordenadas de los puntos. Restamos esta con esta, esto y punto. Y el tercer camino vamos a recorrer por los ejes. El punto inicial, punto final. Para acá y para acá. Y listo. Y ya tenemos la expresión de este vector por los 3 caminos. Entonces no hay lugar a fallar. Tienes bastantes herramientas para trabajar. Entonces igual por acá. Cuando trabajamos espacialmente, tienes esos mismos caminos. Ya hemos hecho recorriendo, ¿no? Por acá, por acá, por acá. Y ahora, a ver, hay que aprovechar los pares ordenados. Las coordenadas. Vamos a asumir que esta distancia o esta longitud 2. Para acá 5. Y la altura 3. Entonces, sus coordenadas de este punto, por ejemplo, el punto A, ¿qué va a ser? En X2, en Y5 y en Z3. Listo. Tenemos la información de las coordenadas de ese punto, ¿no? Si a mí me dicen la expresión de este vector, posición, a ver, empecemos con la posición. ¿Por qué posición? Porque parte del origen de este sistema de referencia, ¿no? O de coordenadas. Como es vector de posición, le podemos dar el mismo nombre, ¿no? El de A, o si no, R de A, ¿no? La posición de A. Como quien se acostumbra, más adelante, ¿no? Vamos a trabajar bastante con vector de posición. Entonces este sería el vector de posición del punto A, ¿no? Y eso es fácil de expresar, ¿no? A ver por acá. Entonces ese vector R de A lo expresamos simplemente con esta información. 2i más 5j y más 3k. Y listo, ya tenemos ya fácilmente, mira. Y ahora estamos utilizando la información de las coordenadas. Aquí también más o menos, pero hemos recorrido todavía, ¿no? Hemos tenido que graficar tal vez, ¿no? Aquí ya no, ¿no? Acá de frente, ¿no?
esta información, ya colocamos, expresamos a la posición del punto A, ¿no? Con este vector de posición. ¿Qué pasaría si a nosotros nos piden, a ver, vamos a trazar otro vector, a ver, así, este vector? ¿Cómo calcular? ¿Cómo expresar este vector? ¿Cómo expresar ese vector? A ver, este punto PQ, este es P y este de acá Q. Entonces me piden el vector PQ, ya no es de posición, no es de posición, es un vector libre, ¿no? Ahí. Entonces me piden PQ. ¿A qué va a ser igual? Por la teoría, por esta, sabemos que punto final menos punto inicial, es decir, Q menos P. Entonces necesito los vectores de posición de estos puntos, ¿no? Entonces las coordenadas, a ver, empezamos. Las coordenadas de P, ¿a qué va a ser igual? En X no sale, 0, entonces. En X no sale. En Y tampoco, ¿no? No va para allá ni para allá, no hay. 0 también. En Z sí no, está elevado a 3. Esas serían sus coordenadas de P, ¿no? Listo. Ahora de Q. De Q, sus coordenadas. Q ha salido 2, ¿no? Está fuera 2, ¿eh? Entonces, positivo, ¿no? En Y, del origen, 5, ¿no? En Z nada, pues, ¿no? Está justo ahí. Está en el piso. No se ha elevado ni ha bajado. 0 entonces. Entonces ya tenemos los puntos P y Q. Como los vectores de posición, estos están asociados a estas coordenadas de estos puntos, ya es fácil. Lo que me está diciendo es resta Q menos P. Y eso hacemos, ¿no? X con X, Y con Y, Z con Z. El X estará acompañado por el Y, el Y estará acompañado por el vector unitario J y los Z estarán acompañados por el vector unitario K. Eso ya sabemos. Bien, entonces restamos nada más P menos Q. Perdón, Q menos P. Q menos P. Final menos inicial. Final menos inicial. Q. 2 menos 0, 2. Le acompañamos allí. 5 menos 0, 5. Más entonces 5J. 0 menos 3 menos 3. K. Entonces, ¿esto qué nos está indicando? Está saliendo 2 unidades. Hacia la derecha 5 y está bajando 3. Y claro que está bajando, está bajando. Nos podemos venir con el otro método, que es lo mismo, ¿no? Solamente vamos a mencionarlo nada más. Acá está. Punto inicial, punto final. Quiero venir de acá hasta acá, por los ejes, obviamente, ¿no? Entonces, primero por el X. Voy a venir por acá, 2i. Tengo que venir hacia acá, más 5j. Y de acá bajar, por eso es negativo. 3k. Listo. Puedes restar o puedes venir por los ejes. Puedes recorrer ese camino. Ese momento, como te inspiras, como se te dé la gana, pues. Quieres venir así hasta la cosa, lo importante es que lo expreses como vector a no al PQ, lo tienes que expresar
o restas las coordenadas o vienes por estos caminos, ¿no? Bien, entonces esta parte es bastante importante, ¿eh? Una vez que yo logré dominar esta de acá, estática, cinemática, que tiene que ver con de repente en este caso el espacial, ya era manejar vectores nomás. Obviamente ya no va a ser ya de repente esto es una aceleración, una estática, una fuerza, etcétera, ¿no? Lo que sea, ya se maneja ya con estos vectores, ¿no? Vamos a terminar esta parte. A ver, quiero terminar con determinar un vector unitario en función de los cosenos directores, ¿no? Es importante también esta expresión, sobre todo ya para preparar, ¿no?, todos los que van a ingresar a la universidad. Entonces se va a trabajar a este nivel, ¿no? Entonces, a ver, vamos a terminar con este tema del vector. Voy a expresar un vector unitario en términos de los cosenos directores, ¿no? Entonces a veces nos van a dar como acá, ¿no? Aquí estamos trabajando con valores numéricos, ¿no? Nos están dando estos valores, ¿no? La abscisa, la ordenada y la componente en Z, ¿no? Igual por acá conocemos, al tener esta cuadrícula, conocemos estas distancias, podemos identificar las coordenadas de estos puntos, ¿no? Igual por acá, cualquier punto queda definido, ¿no?, con estos datos, ¿no? Queda definido totalmente. Entonces cualquier vector lo puedes trazar por acá, por ahí, no interesa cómo lo traces. Como vas a conocer estos puntos, lo puedes trabajar rápidamente y hacer la expresión vectorial. Ese es el objetivo. Si logras hacer esto, sabes su módulo, puedes operar, haces lo que sea. Entonces, este es el concepto que les recomiendo que dominen, ¿no? Entonces aquí tenemos esa información, pero no siempre va a ser así, ¿no? De repente a alguien se le ocurre, ¿no?, molestarnos la vida, y en vez de darnos la información de los lados de este paralelepípedo, me da la información de los ángulos. Entonces, ¿qué hacemos si es que tenemos ángulos? Entonces, para eso sirve los cosenos directores, ¿no? Debemos de trabajar con los lados de un paralelepípedo en este caso, o también con la información de los ángulos. Entonces, ¿cómo voy a dar dirección? ¿Cómo lo voy a definir a este vector? Si no conozco nada, no conozco estos lados, pero sí conozco, a ver, este ángulo, ¿no? A ver, vamos a utilizar el color verde para expresar, ya teniendo ese vector, cuánto es el ángulo respecto al eje X, ¿no? Ese de ahí, alfa. Entonces, bueno, ya tengo ya por lo menos esa información. Todavía no queda definido, pero del todo. Necesito conocer, el ángulo respecto al eje Y, este ángulo, alfa, beta. Todavía no queda totalmente definido. Estaría faltando el ángulo respecto al eje Z, ¿no? A ver, alfa, beta, gamma. Ahora sí, ¿no? Si no me dan los lados de este paralelepípedo, ahora me están dando ángulos. ¿Y qué hago con ángulos?
¿qué voy a hacer con los ángulos? Digo, ¿no? Entonces, se le llama a alfa, beta y gamma. Estos ángulos se les llama ángulos directores. ¿Y por qué? Porque van a dar la dirección a la línea de acción de este vector, ¿no? El vector le vamos a llamar el vector A. A ver, vamos a trabajar con A. Ya tenemos el vector A. Yo quiero su vector unitario, ¿no? Entonces, obviamente, el vector unitario tiene que estar ubicado en esa misma línea de acción, ¿no? Ahí tengo el vector A, pero su línea de acción pues viene así y sigue, ¿no? Es una línea, bueno, es una línea de acción, que ahí está ubicado el vector, justo en el origen empieza, ¿no? Ahí. Pero sabemos que estos vectores, estos ejes X, Y, Z, tienen asociado los vectores unitarios especiales. Eso sabemos. Para el eje X está reservado el vector unitario y, bueno, para el eje Y, aquí tenemos el vector unitario J, ¿no? Y para arriba, para el eje Z, tenemos el vector unitario K, ¿no? Listo. Pero en la línea de acción del vector A, ahí está un vector unitario. Tiene que estar ubicado toda línea, ya le dije, toda línea, absolutamente toda, tiene asociado un vector unitario. Por ejemplo, ese, en la misma línea de acción, ese sería el vector unitario. Entonces yo quiero este vector unitario que es igual en función de estos vectores I, J, K. ¿A qué será igual ese vector unitario? Entonces, tenemos que recordar nuestra teoría. Nuestra teoría. ¿Cómo calculamos todo vector unitario? Cualquier vector unitario. A ver, se sabe, ¿no? ¿Qué se sabe? Que un vector unitario, por ejemplo en este caso de A, ese vector unitario se expresa dividiendo, ¿no?, el propio vector entre su módulo. Simplemente la voy a poner A, entre su módulo. Así se expresa, así expresamos cualquier vector unitario, ¿no? En este caso, el unitario de A. Entonces tenemos que calcular las expresiones o la expresión vectorial de A, ¿no? ¿A qué será igual? Entonces, nosotros sabemos, ya hemos estudiado la proyección y la componente de un vector, conociendo los ángulos. Eso ya lo hemos expresado, aunque en el plano, ¿no? Pero eso lo podemos llevar al espacio también, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que el vector A simplemente es la suma de los componentes, ¿no?, de las proyecciones, cuando hablamos vectorialmente, ¿no? Entonces el vector AX más el vector AY más el vector AZ, ¿no? Esas son sus proyecciones en estos ejes: eje X, eje Y, eje Z. Y entonces
Ahora lo vamos a asociar o vamos a relacionarlo los vectores IJ acá. También aquí entra esa formulita, ¿no?, que siempre nos persigue. Cualquier vector, por ejemplo, P, es igual al módulo por un unitario, ¿no?, que es lo mismo que esto, ¿no?, solo que está despejado. Lo mismo. Entonces esto de acá siempre vamos a usar, ¿no? Y aquí lo podemos aplicar. El vector A va a ser igual, ¿no?, al módulo, simplemente a X, por el unitario, como está en el eje X, y bueno, más el módulo de este vector A sub Y, de esa manera nada más, sin su flecha, pero hay que acompañarle su vector unitario, ¿no?, cuando es Y, J. Y por acá lo mismo, ¿no?, el módulo por el vector unitario K, ¿no? Listo. Y ahora sí, ¿no?, cuando estudiamos las proyecciones, habíamos visto que aunque habíamos establecido para el eje X coseno, para el eje Y seno, ¿no?, pero siempre es coseno porque conocemos todos los ángulos, ¿no? Para el ángulo de este vector respecto a X, alfa, respecto a Y, gamma, respecto a Z, beta y gamma. Entonces siempre va a ser coseno. Por eso vamos a dar el nombre de cosenos directores. Entonces este vector AX, esta componente AX va a ser igual, ¿no?, al propio vector A por el coseno del ángulo, ¿no?, como estoy en X, de alfa, coseno de alfa, y por I, ¿no? Listo. Igual el A sub Y va a ser igual al propio vector A por el coseno. El ángulo beta ya sería por J, ¿no?, más, cuando es A sub Z, el módulo del propio vector por el coseno del ángulo que hace con ese eje, ¿no?, coseno de gamma por K. Ahí está. Entonces, ahora sí reemplazamos, vamos a llamarle por acá 1, en 1. Ahí reemplazamos entonces, porque yo quiero el vector unitario, ¿no? Entonces, el unitario, a ver por acá, de ¿a qué va a ser igual? Al vector A, pero el vector A ya lo tengo por acá, ¿no? Sería A coseno de alfa por I más A coseno de beta por J más A coseno de gamma por K. Y todavía entre A, entre A. Entonces ya podemos simplificar el A con esa, ¿no? Finalmente, ¿no?, estaría quedando finalmente que el vector unitario de A va a ser igual coseno de alfa por I más coseno de beta J más coseno de gamma por K. Y esa sería la expresión vectorial del vector unitario de A. Solamente le sacas los cosenos a estos ángulos. Por eso que se llama cosenos directores, porque estos cosenos van a dar la dirección a este vector unitario. Entonces, el coseno de alfa, coma, el coseno de beta, coma,
y el coseno de gamma son los cosenos directores. Listo. Y ahí tenemos esa expresión. Lo que queríamos, ¿no? Hemos calculado el vector unitario en términos de los cosenos directores, como una función de estos cosenos directores. Entonces, es así cuando se trabaja, ya cuando la información son los ángulos, ¿no? Recordemos, cuando tenemos en el plano, vector, en el plano es fácil, ¿no? Basta un ángulo, ¿no? Coseno, seno. Pero en realidad debería ser este ángulo y este ángulo, y siempre coseno, ¿no? Pero no es necesario en el plano. Aquí sí, aquí sí es necesario, ¿no? Por eso llamamos cosenos directores. Bien, entonces, ahora sí, con todo esto ya creo que tenemos mucha información para trabajar ya los problemas, los ejercicios. Solo está faltando dos temas muy importantes también, ¿no? Muy importantes, que son el producto punto y el producto escalar, pero con vectores unitarios, ¿no? Eso falta ampliar. Entonces mañana vamos a continuar y ya mañana terminamos con ese tema. Pasado ya estamos entrando a todo lo que es la solución de los ejercicios de vectores del libro de física de la editorial Lumbreras, el libro rojo, ¿no? Ahí tenemos muy buenos ejercicios de buen nivel, y vamos a resolverlo, ¿no? En directo. Bien, eso sería por hoy, eso sería todo. Algún comentario, algo que no se ha entendido, lo puedo repetir. O también podrían enviarnos sus ejercicios, algún ejercicio que no les sale de vectores, pero vamos a terminar todavía con la teoría, ¿no? La teoría de los productos, y ya con eso sí empezamos, ¿no? Podrían ya listar sus ejercicios, enviarnos y podemos resolverlos en vivo, ¿no? En vivo, y van a como una demostración, ¿no? de toda la teoría, pues, que hemos avanzado, que estamos desarrollando, ¿no? Solo eso, ¿no? Tenemos todas las herramientas. Ya con este conocimiento hasta se puede resolver los problemas de la universidad, ¿no? No hay nada, eso es todo, pues no hay otra cosa, no hay. Eso es, así también se enseña en la universidad, pues. No hay más, que no enseñan más, eso nomás se enseña, no hay otro. Por eso que vectores es fácil, sencillo. Lo vamos a ver en los ejercicios. Listo, nos despedimos. Una vez más, agradecer a todos los que nos han acompañado hasta este momento. Espero que nos sigan apoyando, nos sigan acompañando, que ¿no? Vamos a afianzar nuestro conocimiento, todo esto en los ejercicios, ¿no? A veces, en verdad, la teoría a veces cansa, pero es necesario, ¿no? Es mejor cansarse acá y los ejercicios resolverlo ya, sobre todo los primeros ejercicios, ir afianzando, y ya los ejercicios de nivel ya se resuelve con mayor facilidad, ¿no? Bien, nos despedimos. Un saludo a todos los que nos han acompañado y las gracias, ¿no? Hasta mañana entonces.